nosotros podemos hacerle algo a alguien que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Pueblo dice gracias, porque Tiempos mejores vendrán en su vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Tu pueblo dice, Santo Señor, voces hermanos de la presencia de Dios. Por ti, Señor, eres santo. Santo.
a ti, Señor. Aleluya. Te alabamos, Dios. Oh, ese es muy bien. Aleluya. 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 Te alabamos, Dios. Oh, aleluya. 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 Te alabamos, Dios. Aleluya. 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 Te alabamos, Dios. Una vez más. Nos sentimos contentos de estar aquí en esta mañana, porque creemos que cada momento que podemos estar juntos y poder alabar y bendecir el nombre del Señor, mire hermano, no podemos estar en otro mejor lugar que este. Amén. ¿Cuántos creen eso? De poder estar delante de la presencia de Dios y poder adorarle con todo nuestro corazón y saber que Él siempre está pendiente de nosotros, de cada detalle de nuestra vida. Él siempre cuida de sus hijos. Amén. Así que en esta mañana pues nos sentimos contentos. Le enviamos un saludo a todas aquellas personas que nos ven por la televisión y que nos escuchan a través de la radio, y les enviamos un fuerte aplauso desde este lugar, ¿verdad? Diciéndoles pues que les amamos y esperamos pues que este tiempo que usted nos puede escuchar o nos puede ver, que sea un tiempo de bendición, que sea un tiempo en el cual Dios trae una palabra de restauración y de bendición. Amén. ¿Sabe? Entramos pues a una semana pues en la cual pues yo creo que desde todos los que estamos aquí, desde que tenemos memoria, podemos recordar lo que es el sacrificio de la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, todo su sufrimiento, todo aquel viacrucis en el cual pues Él tuvo que atravesar, y también pues poder celebrar de que Él está vivo, de que Él no está muerto, de que Él no se queda en una cruz, Él no se queda en una tumba, sino que esa tumba está vacía. Él vino a pagar ese precio, pero déjeme decir que el Señor volverá otra vez, pero volverá ya por lo que Él pagó por su iglesia. Amén. Y eso es maravilloso. Por eso en esta mañana vamos a reflexionar un poco sobre el tema: Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y cuántos se habían perdido aquí? ¿Cuántos estábamos perdidos? Todos aquí estábamos perdidos, y el Señor, ¿qué pasó? Nos encontró, ¿verdad? Nos encontró. Aquí no es cosa que nosotros buscamos a Dios, no, es que Dios nos buscó a nosotros. La Biblia dice que por eso le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó, ¿qué? Primero. Qué maravilloso es eso. Mire lo que nos dice Lucas capítulo 19 versículo 10. Voy a leerle aquí la Nueva Versión Internacional, ustedes pueden ver ahí en las pantallas. Lo leemos todos juntos a la cuenta de 2. 1, 2. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesucristo menciona este texto, se está dando una situación. Dice que Jesucristo iba por Jericó. Dice que había un hombre, dice que bajo en estatura, que quería ver a Jesús. Se subió a un árbol. Dice que de ahí pues él quería ver, ¿verdad? El panorama, ¿verdad? Ver todo, de repente poder ver al Señor y ver, pues de repente en su corazón pues estaba esa, tal vez podríamos decir de repente curiosidad o algo así, pero no sabía que el Señor tenía un plan para él. Tenía un plan para él. Y vemos que cuando Jesús lo ve, le dice que baje de ese árbol. Y el Señor le dice: tengo que quedarme hoy en tu casa. Y mire, y que el Señor nos diga a cada uno de nosotros: tengo que quedarme hoy en tu casa,
significa que la cosa va a estar buena. ¿Cuántos creen eso, verdad? ¿Verdad? Cuando Dios nos dice, mira, yo tengo que estar en tu casa. Yo tengo que estar en tu casa. Cuando Dios entra a la casa, todo se transforma. Cuando Dios entra a nuestra casa, todo cambia. Todo cambia. Todo el ambiente, cambia la atmósfera, cambia la forma de pensar, cambia la vida misma, cambia. Por eso el Señor le dice, mira, tengo que quedarme hoy en tu casa. Y mire, interesante lo que ocurre en el corazón y la vida de Zaqueo cuando Jesús entra. Cuando Jesús entra a su casa, dice, pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le volveré, ¿cuánto dice? 4 veces la cantidad que sea. Y mire la respuesta de Jesús. Hoy ha llegado la salvación. ¿A dónde? A esta casa. Yo pregunto, ¿a cuántas casas el Señor ha llegado ya la salvación en su vida? Amén, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Cuando el Señor llega a la casa, el Señor transforma, el Señor cambia. Y vemos aquí que este hombre es el Señor Jesús el que entró. Por eso, hermano, tenemos que tener cuidado. ¿Quién es el que entra a nuestra casa? ¿Quién es el que entra a nuestra casa? Que no sea la religión la que entre a la casa, que no sea la costumbre la que entre a la casa, sino que sea Jesús mismo el que entre ahí. Porque cuando entra la religión, de repente no pasa nada. Cuando de repente el moralismo entra, no puede pasar muchas cosas. Pero cuando Jesús entra a la casa, entonces las cosas cambian. Las cosas cambian. Vemos a este hombre, dice que este hombre fue tocado por el Señor. Fue tocado por el Señor. Y le dice, mira, ahora mismo, dice, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Mire, este hombre no buscó al Señor porque tenía necesidad o porque estaba enfermo, porque era un hombre, hablándolo así, económicamente en una buena posición. Tenía un buen empleo, por decirlo así. Tenía muchas ganancias, aunque por la sociedad no era bien visto, porque era un recaudador de impuestos. Y los recaudadores de impuestos de aquel entonces recaudaban lo que era para el gobierno romano, pero también dejaban su buena, como dicen, su buena tajada para ellos, ¿verdad? Entonces todos querían ser recaudadores de impuestos, ¿verdad? Pero no eran bien vistos por la sociedad. Y dice que muchos murmuraban, dice, ve Jesús, dice, ¿y por qué entra a la casa de este hombre, ¿verdad? Tan malvado, ¿verdad? Y perverso. Pero es que, hermano, la Biblia dice que el que no está enfermo no necesita de médico, sino ¿quién? El que está enfermo. Y hermano, y toditos aquí estábamos enfermos delante de Dios, porque estábamos muertos. La condición era difícil, la condición era deplorable para cada uno de nosotros. Pero vemos aquí que cuando este hombre reacciona, y mire, y no fue que Zaqueo recibió una prédica sobre mayordomía. No fue que leyó, ¿verdad? Miqueas, ¿verdad? Cuando dice, ¿verdad? Trae los diezmos al alfolí, ¿verdad? Y hay alimento en mi casa. Él no leyó eso. Pero sí vemos que cuando Jesús entra, nuestra forma de pensar cambia. Dice, voy a regalar la mitad de mis bienes. Interesante. Dice, y si alguno he defraudado, dice, si alguno yo le he robado, dice, yo le voy a devolver cuatriplicado, dice. Mire, eso sí es un cambio. Eso sí es cuando Jesús entra a la casa. Eso es cuando Jesús realmente ha rescatado lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Pues muchas cosas. Muchas cosas. Se había perdido la comunión, se había perdido la honradez, la honestidad, la verdad, tantas cosas que se habían perdido. Pero dice que el Señor vino, entró a la casa y toda la situación cambió. ¿Por qué? Porque en primer lugar, hermanos, reconocemos algo, que todos somos pecadores delante de Dios. Todos somos pecadores, pero hemos reconocido de que solamente el sacrificio de Cristo en la cruz puede transformar, y solamente el sacrificio en la cruz puede cambiar nuestra vida. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? ¿Por qué? Porque la paga, o sea, el resultado del pecado es la muerte. Diga conmigo, muerte, diga. Muerte, dice. La paga del pecado es muerte.
Mire lo que nos dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo fue que el hombre llegó a este estado de muerte? Este estado de muerte. Bueno, yo creo que muchos acá recuerdan cuando Dios hicieron al cielo y la tierra, hicieron al hombre a su imagen y semejanza. Dios le da una orden y le dice: mira, de todos los árboles que están en el huerto pueden comer, a excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal. Interesante. Y fue una palabra que el hombre recibió. Fue una palabra que ellos recibieron. Y tenían que caminar bajo esa palabra. Porque dice: el día que ustedes coman de ese árbol, ¿qué va a pasar con ellos? Le dijo: van a morir. El día que coman. Y como nosotros vemos la historia en Génesis capítulo 3 versículo 4, en la plática que la serpiente o Satanás tiene con la mujer, le dice de la siguiente manera: pero la serpiente le dijo a la mujer, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? No es cierto, le dice, no van a morir. Imagínense. ¿Cuántas veces, amados hermanos, vienen personas diciéndonos, motivándonos, invitándonos a hacer cosas que no son correctas? ¿O ninguno aquí? Creo que todos. Y de repente en nuestro caminar alguien se nos atraviesa que nos hace una propuesta. Nos hace una propuesta. Lo mismo hizo Satanás con Eva. Le dice: mira, Eva, quiero proponerte un negocio. Le dice, con que Dios les ha dicho a ustedes que no pueden comer de todo árbol. O sea, él quería llevarla a un punto de interés. Y era este punto, el dejar a un lado la obediencia a la palabra del Señor. Y vemos aquí claramente cuando le dice: no van a morir, no van a morir, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman van a ser como Él, dice. O sea, Él es un egoísta, está diciendo. Él les está privando de algo que es bueno. Así le está diciendo. Pero vemos que al final dice que la mujer, después de haber visto varias veces de repente este árbol, ¿verdad? El fruto, me imagino que ya cuando le echó esta mirada, ya después de toda esa información que tenía, de supuestamente a todos aquellos beneficios que podía tener, me imagino que de repente dice que ella miró que el árbol era deseable, dice, ya que era agradable, para alcanzar el conocimiento, la popularidad y la fama. Imagínense qué interesante. Viene Eva, come, ¿y qué más hizo? Dice, dio de comer ¿a quién? Dice, a su marido. Así de sencillo. No sé por qué de repente Adán no le argumentó, aunque sea por lo menos algo, ¿va? Hay que saber qué carácter tenía. No, broma. ¿Verdad? Pero dice que él comió. Cuando luego Dios, dice, empieza. Dice, después ellos se dan cuenta que estaban desnudos. Y eso trajo consecuencias funestas a su vida. Mire lo que nos dice Génesis capítulo 3, verso 19. Cuando Dios dicta sentencia a raíz de esa desobediencia de parte del hombre. Le dice, te ganarás el pan, ¿cómo dice? Con el sudor de tu frente. ¿Y cuántos se ganan el pan así, hermano? Yo creo que muchos que sí. Hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual, dice, fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Imagínense, perder tantas cosas. El hombre prácticamente lo perdió
todo. Repita conmigo, todo. Él lo perdió todo. Por eso es que era necesario de que Jesús viniera. ¿Para qué? Para rescatar todo aquello que se había perdido. Para buscar y salvar todo aquello que se había perdido. Y dice que a raíz de esto, Dios le da consecuencias a la mujer y al hombre por su desobediencia. No solamente a la mujer, sino que al hombre también. A la mujer le dice, te voy a multiplicar. Dice, ¿qué cosa? Dice, las bendiciones. Le dice, ¿qué? Tus dolores, ¿verdad? De parto, ahí. ¡Ja! ¿Verdad? Las hermanas hasta se ríen, ¿verdad? Las hermanas que tienen hijos, ¿verdad? ¿Saben qué? ¿Verdad? Lo que es eso. Pero la Biblia nos muestra que en sí no era eso, sí era parte de una gran tragedia, pero la peor tragedia, ¿sabe qué? Era la muerte espiritual, la desconexión total de Dios. Miren, no hay cosa más terrible y la soledad más grande que alguien puede experimentar, ¿sabe qué es? Es que esté alejado de Dios. Es que esté alejado de Dios. Mire, cuando tú eres hijo de Dios y que Dios esté en ti, le voy a decir algo. Muchas veces nadie puede estar a tu lado. Muchas veces nadie puede estar a tu lado, pero tú tienes una seguridad y tienes paz. ¿Por qué? Porque sabes que el Señor está ahí, ¿sí o no? El Señor está ahí a tu lado, Él te anima, Él te fortalece. Pero imagínense perder eso. Yo digo una cosa, si el Señor, hermanos, se aleja de nosotros, nosotros nos morimos literalmente, así le digo. Nos morimos literalmente, así. ¿Por qué? Porque solamente Él es el dador de la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y ¿qué más? Y la vida. Además Él dijo, apartados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Entonces, qué interesante es esto. Saber de que la muerte, o sea, la paga del pecado, o sea, el resultado por el pecado es la misma muerte. Es la misma muerte. Como les digo, mucha gente puede caminar, pero estar muerta. ¿Por qué? Porque no tiene comunión con Dios. No tiene una relación con Dios. Por eso en este tiempo que estamos recordando el sacrificio de Cristo, es importante saber esto, que hermano, de que cada latigazo que él sufrió, cada puñetazo, porque dice que lo agarraron de puñetazos, así, literalmente, de los latigazos que él recibió. Mire, imagínese esa corona de espinas en su cabeza, que uno muchas veces, ¿verdad? Toca, ¿verdad? Le mete una astillita, ¿verdad? En el dedo. ¿Usted cómo siente? Ay, usted siente que se muere, ¿verdad? Imagínese en la cabeza, dice que se le enterraron, así, literalmente se le enterraron, ¿verdad? Que las espinas, ¿cómo se llama? Se incrustaron en su cabeza. Y usted sabe que en la cabeza, pues están ahí, ¿verdad? Tantas terminaciones ¿verdad? De vasos sanguíneos y todo eso. Y imagina usted la sangre, ¿verdad? Corriendo por su rostro. ¿Y sabe qué? Que eso fue por usted y fue por mí. Porque nosotros merecíamos eso, hermano. Nosotros merecíamos la muerte. Pero Jesucristo, en su gracia, ¿sabe qué? Él, a pesar de siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Y por eso debemos de estar agradecidos con Él. Debemos de estar siempre agradecidos con el Señor. ¿Por qué? Porque Él lo dio todo en la cruz del Calvario. Él lo dio todo en la cruz del Calvario. Dice, ¿por qué? Porque en Cristo Jesús, hermano, mire, es que solo en Cristo Jesús nosotros podemos obtener la vida. Solamente en Él. Solamente en Él, en nadie más. Nadie más puede darnos vida y vida en abundancia como Cristo Jesús la puede dar a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es un regalo. Dice Romanos 6:23, segunda parte, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿De cuántos aquí Jesucristo es el Señor en su vida? Puede levantar sus manos y decirle, Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Dice, por eso es que nosotros, hermano, ahora tenemos que, ¿vida qué? Vida en abundancia. No solamente vida, sino que vida en abundancia. Y además de eso, ¿sabe qué? Es la vida eterna también. Ya tenemos la garantía. Pero la Biblia dice que debemos de ¿qué? De perseverar. Repita conmigo, perseverar. Perseverar. Cuán importante es que nosotros no solamente comencemos la carrera, sino que
que la podamos terminar. Mire, esperamos en Dios que todos los que estamos aquí en este, ¿verdad?, en este auditorio, ¿verdad?, aquellos que de repente nos ven por la televisión, nos escuchan por la radio, que puedan también llegar hasta el final, y que ese día el Señor llame nuestro nombre y que nos dé nuestra corona de vida, hermano. Mire, a nosotros, yo creo que cuando amamos al Señor, cuando ya le conocemos, ¿sabe qué? No es la corona la que nos motiva, fíjese. ¿Cuántos piensan eso? Miren, no es la corona lo que el Señor nos pueda dar, no es lo que nos motiva. ¿Sabe qué? Es poderlo verle cara a cara y poderle agradecer y decirle gracias, Señor, porque valió la pena. Gracias, Señor, porque valió la pena el sufrimiento, el precio que tú pagaste en la cruz del Calvario por mi vida, por mis pecados. ¿Por qué? Mire, cuando somos encontrados por Cristo Jesús, ¿sabe qué? Él mora en cada uno de nosotros. Mire lo que nos dice Filipenses capítulo 1, versículo 21. Y esperamos que esto sea una realidad en nuestra vida. Filipenses 1:21, lo leemos a la cuenta de 2. 1, 2. Porque para mí y el morir. Ahora quiero que se lo lea al que está a la par. Léaselo, dígaselo. Ahora le pregunto, ¿le creyó al que le dijo eso? ¿Se lo creyó? ¿Se lo dijo convencido? Imagínense. El apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es ¿quién dice? Es Cristo. Para nosotros el vivir es Cristo. Y decir estas palabras, que el vivir es Cristo, está diciendo, Señor, lo que nos dice Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Miremos lo que dice Gálatas 2:20. Lo leemos todos juntos a la cuenta de 2. 1, 2. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Mire qué interesante es esto. Dice, con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo, ¿qué dice? Vive en mí. Está diciendo que yo he muerto a mí mismo, que me he negado a mí mismo, que ya no vivo según San yo, como dicen por ahí, ¿verdad? Ya no vivo según mi manera, así como aquel negocio, ¿verdad? Pídalo a su manera. No, no es así. Aquí en Dios no es así la cosa. Aquí la cosa es conforme a la palabra de Dios, conforme al deseo de Dios. Por eso cuán importante es que nosotros en esta mañana podamos decirle al Señor, Señor, todos mis deseos, todas mis pasiones, ¿sabe qué? Quedaron en la cruz del Calvario. Quedaron en la cruz del Calvario. Y muchas otras cosas más que vamos a ver más adelante. Interesante que Él vive en nosotros. Él vive en nosotros. Hermanos, nosotros no podemos volver a crucificar a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Él ya fue crucificado una sola vez. Y dice que para siempre. Para siempre. ¿Sabe? Él va a volver otra vez. No a nacer en un pesebre, ni tampoco a morir en una cruz, sino que nos va a llevar a cada uno. Dice que aquel día, dice, los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, dice, para recibir al Señor en las nubes, dice, y ahí estaremos, dice, para siempre con Él. Y eso es lo maravilloso en esto, hermano, de saber de que no solamente es pasarla aquí, ¿verdad? Y que estemos aquí cantando coros, ¿verdad? Y viniendo cada domingo. No, la cuestión aquí es de un diario vivir. Estar expectantes, hermano, que en cualquier momento el Señor viene por su iglesia. En cualquier momento, hermano, suena la trompeta, ¿verdad? Y aquellos parientes que de repente murieron, pero sabemos de que han muerto en Cristo Jesús, ¿sabe qué? Eso a nosotros nos da paz. ¿Cuántos tienen paz en cuanto a eso? De saber de que muchos de nuestros parientes de repente han muerto, pero saber de que ellos murieron en Cristo Jesús. Muchos de repente vivieron una vida cristiana. Muchos otros de repente ya en su lecho de muerte reconocieron a Jesucristo como su Señor y su Salvador.
Porque le digo, al final de cuentas dice la Biblia que Él no quiere que nadie perezca, que todos nosotros procedamos al arrepentimiento, arrepentirnos del corazón, de recibir a Cristo en nuestro corazón, vivir para Él, vivir conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque es de la manera en que la iglesia mantiene limpias sus vestiduras, es la forma en que la manera en la cual la iglesia no tiene arruga ni mancha en su vida, porque Jesucristo viene por una iglesia que se mantiene pura, que se mantiene limpia, que se mantiene libre de contaminación del pecado de este mundo. ¿Sabe? Ese es el tipo de iglesia por la cual Dios viene. Por eso, mire, yo le voy a decir una cosa, vale la pena. Es que no tiene sentido poder rechazar a Cristo Jesús, hermano. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque es el único camino. Es la única manera que nosotros tenemos, ¿sabe qué? Para poder obtener vida eterna en nuestra vida. Porque como digo, lo que nosotros podemos vivir en este mundo, ¿cuánto podemos vivir? De repente 80, como dice la Biblia, en los robustos. Bueno, el que llega hasta 100, bueno, eso es, como dice, ya una extra gracia de parte de Dios. Pero imagínense vivir de repente 100 años comparado con vivir toda una eternidad, hermano. Es una eternidad la que nosotros vamos a vivir. Así que, hermano, por eso claramente el apóstol dice que esta leve tribulación, dice, esta leve tribulación que ustedes están pasando, este leve sufrimiento no se compara con la gloria venidera que Dios nos dará a cada uno de nosotros que hemos permanecido fieles a Él. Permanecer fieles a Él, hermano. Mire, vale la pena permanecer fiel para Dios, hermano. Yo digo una cosa, vale la pena negarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es algo grande, es algo tremendo, algo que no tiene precio material. ¿Por qué? Porque fue pagado por la sangre preciosa de Cristo. Hermano, ¿cómo puedo yo saber que Cristo vive en mí? ¿Sabe cuándo? Porque yo siento como Él. ¿Cuántos sienten como Jesús? Vamos a ver si es cierto. Filipenses capítulo 2 versículo 5. Mire lo que nos dice. La actitud de ustedes debe de ser, ¿cómo dice? ¿Como la de quién? De Cristo Jesús. Ahora la pregunta sería, ¿cómo fue la actitud de Cristo? ¿Cómo dice? Humilde, ¿verdad? Sencillo de corazón, decía Él. Dice, esto más dijo, aprended de mí, dijo. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué cosa dice? Descanso para vuestras almas. El problema es que ni somos ni humildes ni somos mansos a veces. Terrible eso, ¿va? Somos todo lo contrario a veces. Reaccionamos todo lo contrario cuando se nos surge una situación. Por eso dice, por eso cuán importante es, hermanos, y yo digo que en este día que venimos a la mesa del Señor, ¿sabe? Es de ponerse a reflexionar y pensar, decir lo siguiente: Señor, ¿cuánto has crecido tú en mi vida? ¿Y cuánto yo he muerto? Amén. ¿Cuánto yo he muerto? Imagínese qué hermoso es cuando usted se da cuenta de que usted tenía ciertas reacciones, ¿verdad? Reacciones extrañas, vamos a decir, ¿verdad? Extrañas a Dios. Aunque de repente reacciones muy humanas. Pero cuántas veces, hermanos, tenemos reacciones que teníamos antes de venir a Cristo, y ya cuando conocemos de Dios, que hemos ido en ese proceso de conociéndolo a Él a través de la palabra, a través de la oración, a través de la alabanza, la adoración hacia Él, nosotros de repente se nos presentan las mismas situaciones y ya no reaccionamos igual. ¿A cuántos les ha pasado eso? Si alguien sigue siendo el mismo es porque tiene problemas, le voy a decir, ¿verdad? Pero si nosotros, hermanos, de repente ya no reaccionamos igual, ¿verdad? Que antes reaccionábamos así, ¿verdad? Que lo primero que sacábamos era el machete, ¿verdad? Así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Así que medio alguien nos tiraba una mala mirada, ¿verdad? Iba así como la espada láser de Guerra de la Galaxia, así, ¿verdad? ¿Verdad? Así la cosa, ¿verdad? Pero no, hermano, ¿sabe qué? Cuando venimos en Cristo Jesús, ya no tenemos una espada de esas, fíjese.
sino que es la espada del Espíritu. Dice que es la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Que esa palabra edifica y esa palabra trae vida al que nosotros la aplicamos. Muchas veces muchos dicen, no, hermano, es que yo no soy de los que me quedo callado, dicen algunos. Yo del que me dice una y yo respondo 4, dice. Muy sobresaliente, ¿verdad? Mire qué sobresalientes somos en ese aspecto, ¿verdad? Pero si por lo menos salieran 4 bendiciones, por decirlo así, ¿verdad? Qué diferente sería, ¿verdad? ¿Verdad? Aquel que necesita, o de repente que somos indiferentes a la necesidad de alguien, pero sentir como Jesús es tener compasión por las almas, ¿sí? ¿Sabe? Sentir como Jesús es tener compasión por aquel que está perdido, por aquel que está necesitando una palabra de vida. Hermano, ¿cuánta gente está a diario, en nuestro andar diario, está a nuestro alrededor que necesita de Dios? ¿Verdad que muchos? Pero no basta con decir, pobrecito, mírelo, no tiene salvación, decimos a veces, ¿verdad? No es de decirle pobrecito, no, es de ir y darle la palabra del Señor, es de ir y poder compartir con Él, porque todos, hermanos, aquí Dios nos ha dado la capacidad. En Él dice, porque dice, cuando Él miró las multitudes, dice que Él lloraba y se sentía compasión por ellas, porque las miraba como ovejas que no tenían pastor. ¿Sabe? Eso es sentir como Dios, sentir como el Señor, sentir esa carga. Por eso cuando Cristo vive en nosotros, hermanos, dejamos de ser egoístas. ¿Aló? Ya no pensamos solo en nosotros, que todo lo queremos para nosotros. No, es que esto es para mí, es que esto es para mí, y esto es para mí, y esto es para mí. Pero se nos olvida que cuando estamos en Cristo Jesús, hermano, mire, el poder darles a otro, el poder dar a otro, ¿sabe qué? Es como Cristo Jesús también. Cristo Jesús, ¿qué decía? Dice, porque Él dice, los pájaros, dice, tienen nido, dice, las zorras, dice, tienen sus guaridas, mas el Hijo del Hombre, dice, no tiene pero ni una almohada, dice. Así dice, ni eso. Pero cuántas veces perdemos el verdadero sentido en cuanto a esto, de decir que Cristo vive en nosotros. Mire, el decir que Cristo vive en nosotros, hermano, es de reflexionar y de permitir que el Espíritu Santo, es decir, Espíritu Santo de Dios, enséñame a vivir como Cristo vivía. Porque usted recuerda cuando Jesús salió de las aguas del bautismo, ¿qué pasó? Dice, los cielos, ¿qué pasó? Dice, y descendió, ¿qué? El Espíritu Santo como en forma de, dice, y se reposó sobre él. ¿Sabe? Asimismo nosotros que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, deberíamos decirle, Espíritu Santo, enséñame a vivir como Cristo vivía. Y si nosotros hacemos eso, hermano, mire, vamos a tener paz en nuestro corazón, vamos a tener paz en nuestra alma, y una paz que va a perdurar durante mucho tiempo. Imagínense qué tremendo. La misma palabra nos enseña que Él mismo cargó el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios a eso? Mire, eso es algo maravilloso. Esto es como cuando usted llega a su casa, llega a un lugar con una carga bien pesada, ¿verdad? Que, por ejemplo, las hermanas que de repente vienen del mercado, ¿verdad? Que vienen cargando las bolsas y de repente alguien sale, ¿verdad? Y le agarra. ¿Cómo siente usted? ¿Verdad? Siente así que las manos le van así, ¿verdad? Se siente liviano. ¿Por qué? Porque hubo alguien que llegó y le ayudó, le extendió su mano. Imagínense, asimismo Jesús dice que Él llevó sobre Él el pecado, o sea, la carga de todos nosotros, hermano. No solamente la carga de un país, está diciendo la carga de la humanidad. Y le voy a decir una cosa, esa era pesada, le voy a decir. Esa carga era pesada. Eso no era cosa fácil. Pero imagínense lo que nos dice Isaías 53:6. Todos andamos perdidos, ¿como qué dice? Como ovejas. Cada uno seguía ¿qué? Su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él, ¿qué dice? La iniquidad de ¿quiénes? De todos nosotros. Hermano, mire, no existe en la Biblia, como dije, no existe justo, ni aun uno. Nadie puede decir aquí, hermano, es que yo soy buena gente. Nadie puede decir eso. ¿Sabe por qué?
porque solamente Él, porque Él llevó, como dice, todas las iniquidades, toda la maldad sobre sus hombros. ¿Sabe? Él también cargó con nuestros desprecios. ¿Cuántos han sido despreciados aquí alguna vez? Mire, el Señor Jesús llevó todos nuestros desprecios, Él los llevó también en la cruz del Calvario. Por eso podemos tener paz. Mire lo que nos dice Isaías 53:3. Mire, lo leemos todos juntos a la cuenta de 2. 1, 2. Despreciado por los hombres, varón hecho, todos fue despreciado y no lo estimamos. Dice, despreciado y rechazado por los hombres. Y eso fue cierto. Y eso fue cierto. El viernes hablábamos sobre eso. Cuando dice que ya cuando Jesús estaba pronto a ser crucificado, punto de llegar su día, dice que los discípulos, muchos de sus discípulos, dice que empezaron a dejarlo. Y mire, y no solamente me estoy refiriendo a los 12, había un montón más de 12 que le seguían. Dice que ya no lo seguían. Y Jesús le dice a sus discípulos, a sus 12, ¿y ustedes también quieren irse?, les dice. Y ahí es cuando Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y es que es una verdad. ¿A dónde más vamos a ir, hermano? ¿A dónde va a ir usted? No, pues yo voy a ir a tal. No, mire, no tenemos lugar. No tenemos lugar a dónde ir. Por eso cuán importante dice que Él, despreciado y rechazado, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, dice, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. ¿Sabe? Todo eso el Señor lo llevó sobre sus hombros. Por eso es que el Señor nos dice a nosotros ahora que usted y yo somos de gran estima ante los ojos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él llevó el desprecio que nosotros merecíamos. ¿Sabe de qué? A raíz de nuestro pecado, a raíz de nuestra desobediencia. Pero todo ese desprecio, todo ese rechazo, Jesucristo lo llevó en la cruz del Calvario. Ahí fue clavado todo aquello. Entonces, hermano, tú no tienes por qué sentirte solo, tú no tienes por qué sentirte menospreciado, porque el Señor está contigo. ¿Cuántos creen eso? Que el Señor está contigo, hermano. Así que, hermano, tú ya no debes decir aquello. Ay, es que yo me siento solo. Es que a mí nadie me quiere para papá, ¿verdad? Y empieza a cantar ahí la cosa, ¿verdad? Y que no sé qué, ¿verdad? Que nadie lo mira. Dice Él, Jesucristo, llevó esos desprecios en la cruz del Calvario. Ahora usted y yo somos hijos de Dios y somos hijos de un rey que vive para siempre. Así que, hermano, mire, usted no tiene por qué agacharle la cabeza a nadie. ¿Sabe por qué? Porque somos hijos de Dios. Fuimos lavados y comprados con la sangre preciosa de Cristo. O sea que ese desprecio que usted y yo merecíamos, ¿sabe qué? Fue llevado en la cruz del Calvario. Claro, el Señor nos dice que el mundo nos va a despreciar, ¿verdad? Pero a causa de Él. Pero a mí, ¿qué me interesa más? ¿Que me desprecie? ¿Que me desprecie el mundo o que me desprecie a Él? Mire, yo prefiero que mejor me desprecie el mundo, pues, ¿verdad? 1000 veces. ¿Por qué? Porque el mundo no me puede dar vida eterna, el mundo no me puede bendecir. El único que me puede bendecir con bendición perfecta es Dios, ¿verdad? Es nuestro Padre. Así que, hermano, mire, así que por favor, cuando alguien te mire de menos, mire, yo sé que como humanos, ¿verdad? Claro, a veces, como decimos, tenemos nuestro corazoncito también, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que podemos sentir, pero saber, hermano, que mire, si a Jesucristo lo menospreciaron, es lo que dice ahí. Dije, todos los desprecios que usted y yo podemos, dice, Él lo llevó en la cruz del Calvario. Entonces, ¿ahora qué? Yo puedo caminar como un hijo de Dios, como una hija de Dios. ¿Por qué? Porque Él pagó por mí. Él habita en mi corazón. ¿Verdad? Claro, como dice, siendo humildes, sabiendo de que este tesoro fue colocado en vasos de ¿qué dice? De barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire qué interesante, dice que Él también no solamente cargó nuestros desprecios, sino que Él cargó nuestras enfermedades. Isaías 53:4. Isaías 53:4, lo leemos todos juntos a la cuenta de 2. 1, 2. Ciertamente con nuestras enfermedades y soportó
pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Imagínense, todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias fueron echadas sobre Él. De saber, hermano, que si nosotros tenemos alguna enfermedad, Él nos puede sanar. Y esto más, y si hemos de morir por eso, ¿sabe qué? Eso ya fue pagado en la cruz del Calvario. De saber que yo voy a tener vida eterna en Cristo Jesús. Él fue, dice, nuestros dolores. Y mire, y no hay dolor tan grande como el dolor de la culpa y el pecado sobre nuestra vida. Es algo terrible. ¿Por qué? Porque nos separa de Dios. Nos hunde en una muerte espiritual. Pero dice que Él soportó, dice, Él cargó con nuestras enfermedades. Por eso es que ahora usted y yo podemos orar al Señor. Orar al Señor y decirle: Señor, aquí estamos. Señor, tengo esta enfermedad, pero yo sé que tú llevaste en la cruz del Calvario todas mis enfermedades, todas mis dolencias, todos los desprecios. Él los llevó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y mire, no solamente cargó con eso, es terrible esto, ¿verdad? También, sino que cargó con nuestra desobediencia. Mire lo que nos dice Isaías 53:5. Isaías 53:5, lo leemos todos juntos a la cuenta de 2. 1, 2. Él fue por nuestras molido, sobre Él el precio, y gracias a sus heridas fuimos, ¿qué dice? Fuimos sanados. Gracias a sus heridas, dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Gracias a las heridas del Señor. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decirle: gracias, Señor, por tus heridas, Señor? Gracias, Señor, por esas heridas en la cruz del Calvario, Señor. Que por esas heridas, Señor, como dice, literalmente molido por nuestra desobediencia. Pero gracias a eso es que hemos sido sanados, no solamente espiritual, emocional y físico. Gloria a Jesús. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso, hermano? Mire, valió la pena. Valió la pena saber eso. Por eso en este tiempo, usted y yo podemos reflexionar y decirle al Señor: Padre, gracias. Yo creo que es un tiempo para decirle al Señor gracias, porque le aseguro que usted y yo no hubiéramos soportado eso. No lo soportamos, hermano. Mire, yo creo que al primer latigazo que nos hubieran dado, uy, hombre, ni quiera Dios, Dios mío santo, no lo hubiéramos soportado. Pero ¿sabe qué? Él lo soportó. Los insultos, Él dice que lo escupían, le daban de puñetazo, dice, le agarraban su barba, dice, y literalmente se la arrancaban así. Dice que le pusieron su corona y le daban con una vara en la cabeza, dice. Así menciona. Y después de haberlo golpeado, de estar sin comer, de estar desvelado, ¿sabe qué? Le pusieron una cruz que tenía que cargar, un madero, dice. Y sabe, y eso fue por usted y por mí. Por eso dice la Biblia, y claramente dice esto, que en esto consiste la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Que la luz vino a los hombres, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz. En eso consiste la condenación. La condenación está, hermano, en saber de que tenemos salida de salvación, pero que nosotros no la recibamos. No podemos postergar para mañana. Voy a ver si mañana, ¿verdad? A ver si mañana. Tú ni yo no tenemos garantizado el mañana hablando aquí. No estamos garantizados. Como le digo, hoy estamos aquí y ya más tarde no sabemos, ¿verdad? Sí, no somos frágiles. Pero una cosa sí es segura, que mi vida está escondida en Dios y que mi vida reposa en Él.
¿Cuántos creen eso para su vida? Puede decir, Señor, te doy gracias por eso, porque tú, oh Dios, llevaste. Yo puedo reposar en ti, Señor. Puedo tener paz en ti, Padre Celestial. Y eso es algo maravilloso, hermanos. Eso es algo maravilloso. Por eso en esta mañana, yo le invito a que pueda cerrar sus ojos ahí donde está. Y por un momento reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Estamos viviendo para Él? ¿Estamos viviendo como a Él le agrada? ¿O estamos viviendo a nuestra manera? Él nos brindó el camino. Él nos brindó la salvación. Pero de nosotros depende aceptarla o rechazarla. ¿Sabe? Dios te ama. Todo lo que Él sufrió en la cruz del Calvario no solamente es para que tú llores durante Semana Santa o cuando veas una película acerca de la crucifixión de Jesús. No, es reconocer de que todo eso yo lo merecía, de que todo eso era para mí, pero Jesucristo tomó la decisión de poder llevar todas las cargas de mis pecados, de mis enfermedades, de los desprecios, de todo. Jesucristo lo llevó en la cruz del Calvario. Y por eso ahora yo puedo vivir una vida y vida en abundancia. Pero esa vida en abundancia solo es para aquellos que abren su corazón a Cristo y que creen en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para salvación de su vida. Por eso en esta mañana quiero invitar, si hay personas en este lugar o que nos escuchan a través de la radio o nos ven por la televisión, que necesitan a Jesucristo en su corazón, saben que lo necesitan, y que hoy es el día, hoy es el tiempo en el cual tú puedes entregar tu corazón a Él. O en este lugar, en este auditorio, si hay alguien que ha venido en esta mañana y que sabe que necesita urgentemente a Cristo Jesús, voy a invitarle a que pueda hacer esta oración conmigo, ahí donde está. Repita después de mí, dígale: Señor Jesús, en este momento yo te abro la puerta de mi corazón. Te entrego todo mi ser. Te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Creo en tu sacrificio en la cruz. Hazme una nueva criatura. Perdona todos mis pecados. Lávame en tu sangre. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Visítenos, Quinta Avenida entre 12 y 13 calles, Comayagüela, Honduras. Búsquenos www.cuadrangular.org. Escríbanos a contacto@cuadrangular.org o llámenos al 2220-1840 o 2220-1842 para mayor información. Y recuerden, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar. Con la mano